Los acontecimientos ocurridos entre comienzos de los 60 y finales de los 80 marcaron un cambio histórico en el rumbo de los movimientos sociales en Colombia. Los diferentes manejos del poder y sus aparatos dejaban entrever el fraccionamiento en sus estructuras y estrategias, lo cual permitió que el Manifiesto Popular se hiciera evidentemente activo. Paralelamente, el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley puso en entredicho la base del Estado. A esta crisis se le sumaron la descomunal capacidad de corrupción y el deterioro social propios del narcotráfico. El nacimiento de grupos subversivos, la incorporación de la mujer al entorno sociopolítico y la participación activa del movimiento estudiantil repercutieron en cambios estructurales para la nación que más adelante mostrarían a las nuevas generaciones los pasos a seguir en las luchas sociales. El 8 de mayo de 1957, con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, culmina el día con la reelección al general Gustavo Rojas Pinilla. 30 horas después, su caída sería inminente. Luego de unir sectores como el estudiantil, los partidos políticos, las agremiaciones y el pueblo en general, se cristalizaría uno de los movimientos cívicos más amplios que se hayan organizado en la historia nacional. Los estudiantes en la década en 1957, durante las jornadas de mayo, las que protestan contra el gobierno militar y finalmente producen su caída, estaban en alianza con la clase política liberal conservadora que en ese momento conforma lo que se llamó el Frente Civil. La transición entre la Junta Militar y el Frente Nacional generó inconformidades en el pueblo que evidenciarían la problemática sociopolítica del país. El empeño de Rojas Pinilla por crear una tercera fuerza, como se llamó su movimiento político, aspiraba a superar las colectividades bipartidistas tradicionales. El Frente Nacional tenía como objetivo central dos cosas. Primero, superar la violencia. Para superar esa violencia se creía que alternando los dos partidos políticos tradicionales y haciendo una distribución equitativa en todos los órganos del poder político y del poder y los diferentes poderes políticos que incluía el Ejecutivo, la rama judicial y el Poder Legislativo, se superaría la violencia bipartidista. La revolución triunfa en Cuba y movimientos liberacionistas se hacen presentes en otras latitudes. Y da un paso más adelante, auspicio seguramente del proceso de la Revolución Cubana, que indudablemente empieza a dinamizar el pensamiento de los estudiantes. Era casi que ineluctable, casi que era inmediato que la revolución prendiera como en la pradera de América Latina y por lo tanto se fuera extendiendo a los otros países. La cuestión del cambio de régimen era una cuestión de una década máximo. Los cambios estaban a la vuelta de la esquina y eso le dio un sentido, digamos, muy estratégico a toda esta serie de luchas. 1959 fue un año agitado para el primer gobierno del Frente Nacional, registrando un gran número de protestas y expresiones de inconformidad. Entre enero y abril se presentaron manifestaciones derivadas del alza en el transporte urbano, lo que generó en Bogotá el inconformismo entre estudiantes y trabajadores, desde donde se concibió el MOEX 7 de enero. Cuando se inicia el MOEX, se inicia en contradicción justamente con el gobierno de la ahora llamado Frente Nacional. Y se inicia en contradicción porque encuentra que, a diferencia de lo que serían las aspiraciones del movimiento popular, dado que la caída de la dictadura fue anunciada como una gran transformación con enormes posibilidades de realizaciones y de resolución de las necesidades populares, resultó no siéndolo y resultó siendo simplemente la recuperación del poder político de los partidos liberal y conservador que lo habían perdido en junio del 53. Si el próximo gobierno es presidido por mí, hará la transformación colombiana con ritmo acelerado, pero no con demagogia y caos.
Dice Carlos Lleras Restrepo al llegar a Manizales. Lleras agrega que Caldas, que produce el café que nos da divisas para el desarrollo económico, vio sus campos teñidos de sangre por el sectarismo y que ahora, gracias al Frente Nacional, los ve florecidos y en paz. Los manizaleños reciben sus palabras con el grito de paz, paz. El acuerdo funcionó sin duda 16 años y considero yo que sirvió para estabilizar la crisis política colombiana y también sirvió para empezar a aprobar unos procesos de reformismo importantísimos, como por ejemplo la reforma agraria y todo el reformismo agrario de Carlos Lleras Restrepo hacia mediados de la década del 60. Pero el asunto va a resultar mal porque la reacción de los grandes latifundistas va a ser absolutamente violenta. Van a armar organizaciones de contrarreforma que va a terminar en el periodo de Pastrana Borrero, en 1972, de abrir el movimiento campesino en dos grandes líneas y a su vez evidenciar, por un lado, la falta de cumplimiento de esa misma propuesta que había estado en Lleras y por el otro lado, excluir completamente a los campesinos de los propósitos que se habían generado mediante esta ley y mediante esta reforma. La ANUC, o Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, llevó a cabo su primer Congreso Nacional, del cual salió la Declaración de Principios, que pese a los inconvenientes y atrasos en la distribución de las tierras, tenía una línea gubernamental y el apoyo del gobierno de Lleras, quien veía la organización como fundamental para impedir la radicalización de la lucha campesina. Ese movimiento agrario que tiene vínculos urbanos, que es muy complejo, viene de atrás, de la experiencia de la ANUC, viene de una larga y maravillosa resistencia de la Colombia profunda, de las gentes de abajo, viene de una participación de los estudiantes de las universidades, tan generosos siempre, de una intelectualidad que ha acompañado esas luchas. Luego de las negociaciones establecidas entre el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla y los grupos comunistas, algunas de las disidencias se concentraron en la región del Sumapaz. Se habla de las repúblicas independientes, que no eran más que regiones del país donde el ejército no podía entrar, la más famosa de las cuales fue la llamada República de Marquetalia. Marquetalia fue el refugio de guerrilleros, entre los que se encontraba el fundador de la FARC, Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, y de numerosas familias campesinas que huían de la violencia bipartidista. Esa violencia bipartidista generó precisamente la creación de las autodefensas comunistas y de las guerrillas liberales. Las elecciones de 1970 serían el caldo de cultivo para el fortalecimiento de las guerrillas campesinas y el nacimiento de nuevos grupos armados como el M-19. Misael Pastrana Borrero también fue partícipe de una cosa que luego daría con el segundo auge del movimiento guerrillero, y es el denominado Pacto Chicoral. El Pacto Chicoral es el que cierra toda la capacidad de reformismo agrario que el Frente Nacional y algunas élites progresistas y modernistas habían tenido durante la década del 60, entre esos Alberto Lleras, Carlos Lleras Restrepo. Él cierra eso con el denominado Pacto Chicoral. El Pacto Chicoral es darle fin a cualquier intento de reformismo agrario y de reforma agraria. Eso lo único que haría era agudizar más las contradicciones en el campo colombiano, hacerlas más críticas, y ahí es donde permite un segundo auge del movimiento guerrillero que ya se pronunciaba hacia finales de la década del 70 y a principios de la década del 80 en marchas campesinas, y además las FARC y el ELN inician su expansión desde sus nichos históricos hacia regiones más integradas. En ese contexto es que nace el M-19, es decir, para finales de la década del 70 estaban dadas las condiciones para la nueva etapa del conflicto armado que ya hacia mediados de la década del 80 era evidente en Colombia, aún a pesar de los esfuerzos de paz del gobierno de Belisario Betancur. Pero el Estado no ha tenido ni la suficiente fuerza ni la suficiente presencia para poder generar una reforma que sea completa, que sea satisfactoria para el campesinado. Desde otra perspectiva, los sindicatos como movimientos sociales surgen después de la dictadura de Rojas Pinilla. La CTC, ligada al Partido Liberal, y la UTC, ligada al Partido Conservador y a la Iglesia Católica. El Partido Comunista estableció su propia confederación,
la CSTC. En 1977, en agosto, las 3 centrales obreras realizaron el paro cívico nacional, que ha sido posiblemente la acción más sólida del sector sindical. Pues todo ese camino sigue siendo muy determinado por el divisionismo. Creo que logra un punto de madurez hacia la unidad con el paro cívico nacional. Ese es un momento de esplendor de la clase trabajadora porque es una huelga de masas, con un pliego unificado, con un comando unificado. Entonces, esa huelga de masas mostró una clase trabajadora con mayoría de edad, con un ímpetu extraordinario, capaz de interpelar y poner en jaque un gobierno. Era evidente la crisis de legitimidad y de representación política y social del Frente Nacional. Se inicia una gran movilización social, de movimientos sociales, tanto sindical como campesina, que tiene su culmen y su punto más importante en el paro cívico del 77. Y ahí es donde se inicia, en mi opinión, una nueva etapa del conflicto colombiano. ¿Por qué? Porque para la guerrilla colombiana y para la izquierda colombiana, el paro cívico del 77 prácticamente representó lo que ellos denominaran asomos de una situación revolucionaria. Y precisamente para la derecha, más recalcitrante, representó que era evidente que el comunismo se iba a tomar el país. Ambos actuaron en consonancia y lo único que hizo fue ese juego de espejos entre ambos, aún agudizar más la situación. Los estudiantes, perjudicados por su dependencia del bipartidismo y por el deterioro de la calidad académica, claramente influenciados por los movimientos políticos socialistas internacionales, abrazan la ideología del Frente Unido de Camilo Torres. Fue un movimiento pujante, muy activo, pero que no se explicaba por sí mismo. Es decir, el movimiento estudiantil no quería ser en sí una expresión, sino que de alguna manera estaba al servicio de otras causas, especialmente al servicio de la causa popular, al servicio de la clase obrera, en algunos casos al servicio de las luchas campesinas, pero como fuera, no había la concepción de que los estudiantes se organizaban por organizarse. Y eso hacía parte de, si se quiere, la disputa ideológica, en donde lo que podría estar en juego es hacia dónde orientaba la lucha estudiantil estratégicamente su cometido y qué lugar encontraba en ello. El doctor Alfonso López Michelsen es saludado por las poblaciones que atraviesa el tren que lo lleva a Girardot. Desde el vagón, el jefe del movimiento revolucionario liberal habla con campesinos que lo aclaman. Paralelamente, provenientes de la inconformidad política con el Frente Nacional, nace el MRL, o Movimiento Revolucionario Liberal, liderado por Alfonso López Michelsen y Álvaro Uribe Rueda, quienes progresivamente logran alcanzar el poder, evidenciando la crisis frente nacionalista y tornándose en una verdadera fuerza de oposición. La vinculación de la mujer a nuevos espacios se operó sin cambios profundos. Aunque se modernizaron las instituciones, la mujer fue asimilada a la sociedad patriarcal. Durante este periodo, las mujeres optaron por la cualificación académica, unas reflexiones feministas más profundas que simultáneamente daban cuenta de las condiciones social y colectiva de la mujer. Inclusión de las mujeres en el sistema educativo fue realmente lo que podríamos evaluar como la gran transformación que necesariamente implicó un cambio cultural, un cambio en las condiciones materiales de vida de las mujeres, porque pues ya ellas lograban formarse para el trabajo en relativas buenas condiciones. Aunque la presencia de la mujer en la universidad es todavía pequeña, su irrupción, su protagonismo va creciendo y es muy cualitativo y muy importante. El gobierno de Lleras Camargo, de manera hábil, copió las formas de asociación de las mujeres norteamericanas e impulsó este modelo. Y en un contexto de reformas sociales relativamente favorables, por ejemplo, a la vinculación laboral, como la famosa carrera administrativa que se instauró después de la reforma constitucional de Carlos Lleras Restrepo, pues se logró realmente una etapa de un relativo florecimiento social en el país. Eso benefició sustancialmente
a un sector de las mujeres trabajadoras en el país. Desde las primeras horas del lunes 1 de diciembre, una inmensa multitud de sufragantes colma los sitios destinados en Bogotá para depositar los votos de refrendación al acuerdo de los partidos. Las mujeres que por primera vez ejercitan el derecho al sufragio acuden en cantidad que en algunos sitios supera a la de los varones. Las nuevas ciudadanas desempeñan también con alegría y dedicación las funciones de jurados y cuidan de que los votantes llenen todos los requisitos de rigor. Con la euforia, digamos, de la adquisición de la ciudadanía, las mujeres asumieron su condición ciudadana pese a las restricciones culturales y sociales que pues de todas maneras interferían sus caminos hacia proyectos, por ejemplo, de representación política, ¿no es cierto? Sin embargo, pues hay otras posibilidades de participación que las mismas mujeres se abrieron por sí mismas en algunas organizaciones ya más de orden popular, de orden barrial, que implicaba fundamentalmente la movilización para la adquisición de recursos necesarios para la sobrevivencia, ¿no? También, por supuesto, en las instancias del orden nacional como el Parlamento y demás. En este periodo hubo innumerables asociantes. Muchas de estas integraron los partidos, pero en los espacios públicos el control patriarcal era real. Halagadas por razones de posición, el individualismo ganaba los espacios, pero en la práctica limitaba su ejercicio. Sin embargo, pues es notable los intentos de participación política, especialmente en cargos como de representación en, digámoslo así, local, regional, pues en proporciones relativamente modestas, pero ya empezaban a hacer, digámoslo así, su presencia en consejos, asambleas, siempre minoritaria, no hay que tener en cuenta. Se derrumbaban, en cierto modo, las barreras de acceso a estas oportunidades de participación política. Delegaciones de todo el país llenan el Coliseo bogotano y aclaman fervorosamente al jefe y a la directora de ANAPO cuando entran al recinto. El general Rojas Pinilla se dirige a la multitud para ratificar la postulación de María Eugenia como candidata. María Eugenia acepta la postulación y es aclamada por las 40.000 personas reunidas en el interior y las afueras del Campín. La insuficiencia del Estado fue complementada por programas internacionales como la Alianza para el Progreso. La educación técnica se proyectó para las mujeres, acciones de solidaridad, dar afecto, cuidar los enfermos y los niños. La capacitación para el mejoramiento del hogar y el desarrollo de la moral y la protección ciudadana fueron los objetivos. Principalmente a aquellas que han tenido oportunidad de educarse en distintos ámbitos, ¿no? Como en el campo de los servicios fundamentalmente. Entonces se abrieron espacios en el sector financiero, en el sector comercial, en el sector educativo, por supuesto que ha sido uno de los sectores tradicionales de acogida de fuerza laboral femenina, ¿no es cierto? Hubo una expansión porque precisamente el sistema educativo se expandía, ¿no es cierto? También en otras actividades como las actividades culturales, las actividades artísticas, también hubo un relativo respaldo institucional para que las mujeres pudieran participar, digámoslo así, incursionando pues en relativas condiciones de igualdad, ¿no? La ONU promovió algunos eventos en los cuales se distinguían, reflexionaban y discutían la igualdad de la mujer y el derecho de familia. En estos eventos se presentó como tema el divorcio y la planificación familiar. Estos debates tuvieron una oposición fuerte por parte de otros sectores y organizaciones feministas. Estos son procesos que tienen que ver fundamentalmente con la internalización de los movimientos sociales, pues con la construcción de, en ese momento no se llamaban así, pero de redes que permitían como un intercambio, una construcción colectiva, que permitían pues compartir experiencias, ¿no? Dentro de las políticas estatales en las que se incorporaron las mujeres, se crearon programas de planificación familiar, actividades para pequeños ingresos en el hogar y otras relacionadas con las denominadas actividades agrarias, como la huerta familiar.
Y ahora sale de la imaginación de algunos artistas la moda del año 2000. Como las antiguas, estas nos parecen hoy extravagantes. Pero ¿quién puede asegurar que dentro de 40 años no se vistan y no caminen así las damas? Mientras llega al poder un gobierno fuertemente político-militar, Turbay Ayala implementa métodos de represión comparables con las dictaduras del Cono Sur. Detenciones masivas, juzgamientos colectivos y el nocivo Estatuto de Seguridad que no distinguía movimiento social, gremio o grupo armado. Con una hora de retraso se inicia el Consejo Verbal de Guerra que juzgará a 219 presuntos miembros del M-19. Tenemos 219 personas que se van a juzgar, 145 hombres presentes y 21 mujeres presentes también. Los demás son ausentes, un total de 53. Hay una especie como de persecución genérica contra todos los líderes de movimientos sociales en Colombia, incluidos los estudiantiles, y de alguna manera pues a ellos les aplicaba el Estatuto de Seguridad, pero no había como una estrategia muy particular por parte del Estado y de las fuerzas represivas del Estado. Aunque eran reivindicaciones modestas de tipo económico-social, el gobierno fue airado en la respuesta, represivo. Hubo varios muertos lamentables por la fuerza pública en la época, heridos, centenares de presos políticos. Los años 80 inician con la transición entre el gobierno liberal y conservador. Durante este periodo se forman los grupos de autodefensa en la región norte de Colombia, apoyados por la cúpula militar y los ganaderos de la región. El amplio crecimiento del fenómeno del narcotráfico en los años 70 marcaría una época inusitada para Colombia. La bonanza marimbera provocó que la economía colombiana viviera una falsa prosperidad, avivando el descontento en la clase trabajadora. Esa bonanza marimbera era más un principio de un gran mercado que posteriormente se va a reflejar en una continuidad de otro tipo de mercancías, pero que ese gran mercado focalizaba algunas grandes sumas en regiones sin tener ni una redistribución, ni tampoco, por supuesto, siendo una cosa ilegal, tampoco un reingreso al Estado ni a ninguna otra entidad pública ni privada. El 27 de febrero, un numeroso grupo de diplomáticos se reunía en la Embajada de la República Dominicana. 4 grupos integrados por 4 personas vestidas de deportistas ingresaron a las 12:10 del mediodía. Entraba con la compañera que iba, apenas llegar a la puerta, le saludar al embajador, los comandos desenfundaban las armas y corrían hacia la embajada, disparando hacia todo el que se opusiera por delante. El M-19 venía de una serie de hechos, cosas simbólicas, de una capacidad de penetración muy grande, mediante golpes de opinión, mediante golpes audaces, como la Embajada de la República Dominicana, el Cantón Norte, el robo a la espada de Bolívar. Con el llamado al diálogo con los grupos armados, Belisario Betancourt logra la presidencia en 1982 y con ella varios acuerdos con distintos grupos guerrilleros, entre los que se encontraban las FARC, el EPL y el M-19. La segunda mitad de la década de los 80 trajo consigo la guerra con el narcotráfico y los grupos al margen de la ley. Una serie de acontecimientos que marcaron varias generaciones.